Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes. App Remesas Reserva, ya disponible en Estados Unidos y Europa. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Jumbo, lo máximo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mariela Encarnación, el podcast. El día de hoy yo sé que serán muchas las madres y los padres que van a conectar con un tema que todos los días nos hace meditar, preguntarnos y a veces incluso hasta regañarnos porque no sabemos cómo poder mantener esa línea tan fina entre corregir y tratar de conseguir lo mejor y ver que nuestros hijos no responden a la manera en que tratamos de lograr eso. Por eso, ¿qué mejor que una profesional en el tema que la psicóloga infantil, Erika Angulo, quien tiene un programa que a mí me llama muchísimo la atención? El nombre es Cooperar para que no haya resistencia, ¿no? Casi. Resistencia a la cooperación. Excelente, bienvenida Erika, gracias por acompañarnos. Gracias. A mí el nombre me fascinó porque si bien es cierto que en este camino de la maternidad no tenemos un manual aprendido, ni uno por aprender, sino que yo digo que vamos aprendiendo conforme van pasando los momentos que vivimos con ellos, nos topamos más con la resistencia que con la famosa cooperación. Es como si esta se escapara. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces yo le decía a los padres justo hoy del programa, les decía que nos falta prepararnos. Y estamos teniendo una nueva generación y también los padres de hoy estamos teniendo la oportunidad de tener más información que nos ayude a incrementar esa cooperación que todos los que somos padres anhelamos. Ay, sí, es como una utopía, pero no debería ser una utopía. Quisiéramos que fuera como de manera natural. Por ejemplo, yo tengo en mi patio, sobre todo en esta época del año, que hay muchas hojas, y me encuentro que siempre soy la única que le dice a los niños, pueden ayudarme a recoger las hojas porque todos queremos un backyard bonito, agradable. No lo hacen, tengo que repetirlo muchas veces y me encuentro haciéndolo yo. Y digo, ¿en qué estoy fallando? ¿Es mi manera de pedirlo? ¿Dónde un padre puede decir, ok, déjame ver porque cada hijo es diferente? ¿En qué fallo para que esa cooperación no se dé de manera efectiva y quizás hasta natural? Mira, hay ciertos factores que es importante empezar a identificar. En términos generales, muchas veces fallamos porque las instrucciones que damos no las damos de manera efectiva. Muchas veces las damos como al aire y no estamos pendientes de que pronto el niño te esté mirando, que esté entendiendo la instrucción, que esté entendiendo la importancia de la cooperación, no solo para él, sino para la familia, para mantener el orden. En otras ocasiones también fallamos porque lo damos en un momento en que no es efectivo, que no es el adecuado. Cuando nuestros hijos están lo que llamamos en psicología desregulados, que están muy estresados por alguna situación, ellos no van a estar escuchando, ¿ok? Y si no están escuchando, ya esa instrucción va a ser inefectiva. Y por otro lado, yo le digo a los padres, tenemos unos, en la crianza consciente y respetuosa, tenemos como diferentes aliados que hay veces no utilizamos a nuestro favor. Y uno de esos aliados es, por ejemplo, con lo de las hojitas, de recoger las hojitas, la rutina puede ser una buena aliada. ¿Para qué? Para conseguir esto que queremos, que finalmente es el orden y que la casa esté bonita. Me encanta lo de la rutina, porque es cierto que muchas veces, número uno, lo que dijiste, ¿no? Le decimos a los niños algo cuando están texteando, viendo un TikTok, entonces, ¿en qué momento creemos que nos están escuchando? Pueden oír, pero no escuchar, y hay una gran diferencia. Y lo de la rutina es tan importante, porque ¿qué hago con decírselo un lunes, pero el próximo sábado? O sea, no lo van a ver como algo que ya hay una constancia y que incluso es bueno hasta para su manera de ellos crecer, ¿no? Claro que sí, y sobre todo que muchas veces fallamos, como dices tú, porque lo anticipamos demasiado y no hacemos seguimiento. Entonces damos una orden, damos una instrucción, la tiramos al aire y después se nos olvida hacerle el seguimiento. Entonces, una cosa que yo le digo a los padres es, nosotros tenemos que mandarle ese mensaje a nuestros hijos, que nuestra voz tiene poder y que nuestra expectativa es que nos escuchen, así como nosotros los vamos a escuchar a ellos. Entonces, por eso es que es tan importante el seguimiento que le demos a las instrucciones. Totalmente, me encanta. En pocas palabras, entonces, por lo poquito que ya he escuchado, somos nosotros lo que necesitamos primero tener conciencia
de que si no estamos recibiendo cooperación más mucha resistencia, quizás somos nosotros los que debemos pasar por ese curso. ¿Sí me explico? Porque es muy fácil decir, voy a mandar a este niño a que coja una clase para que tenga una disciplina diferente o para que me respete. Pero ¿qué tal si empezamos nosotros a saber cómo lo estamos haciendo? Sí, a mí me gusta, una vez yo escuché a una psicóloga que decía que la salida es hacia adentro. Y sí que es verdad. Muy sí buena. Que es verdad. Hoy justo yo vengo de hacer el programa, vamos por la 6ª semana, y un padre me decía, no, ya tengo clarísimo que esto tiene que empezar desde aquí adentro. Y es una realidad, porque si te pones a pensar, todo lo que tiene que ver, o la mayoría de las cosas que tienen que ver con inteligencia emocional son aprendidas. ¿Okay? Y nosotros somos el modelo, el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Entonces, si nuestros hijos ven que nosotros estamos a cargo de ciertas situaciones, que nosotros le estamos modelando y les estamos dando claro las expectativas que tenemos hacia ellos, y hay sobre todo conexión emocional, hay más posibilidades de que estos aliados que utilizamos como las rutinas, las reglas, las consecuencias, puedan ayudarnos para incrementar esa cooperación. Sí, yo la verdad es que dije, esto suena como utopía, de la resistencia a la cooperación, pero ya escuchamos que hay manera de lograrlo y no suena tan difícil. Al contrario, me imagino que te pasará mucho que cuando empiezas a decirles o a preguntarles a los padres si lo hacen con cierta frecuencia, si esperan el momento idóneo para tener la conversación, donde tanto el chico o la niña esté regulada como nosotros también, porque a veces somos nosotros los que no estamos regulados. Y mandar un mensaje desde la molestia, el enojo, la ira o la frustración, ¿qué resultado positivo puede tener, Erika? Claro, entre más regulados estemos nosotros emocionalmente, más claro va a llegar el mensaje. Porque aquí esto que hablamos hoy en día, que tiene que ver con crianza respetuosa y consciente, tiene que ver con aprovechar cada momento o cada oportunidad para crecimiento, no solo de nuestros hijos, sino también nosotros. Y la realidad es que para lograr esta cooperación, que no necesariamente es una utopía, que se puede lograr, vamos a necesitar mucha preparación y mucho trabajo interno, porque estamos sin lugar a duda, María Encarnación, en una generación que la mayoría de nosotros no recibió este tipo de crianza y ahora estamos tratando de ofrecerla. Entonces es todo un trabajo interno y revolucionario, inclusive en nuestro cerebro. Pero claro. Diciendo, educa de esta manera que te educaron, y cuando tú te detienes y dices, ok, yo lo quiero hacer diferente, porque de pronto hoy en día sabemos que hay ciertas consecuencias sí. de otros estilos de crianza, entonces es todo un trabajo. Es un gran trabajo, pero lo importante, yo creo que donde empezamos con pie derecho es cuando lo reconocemos. Es decir, cuando desde la humildad y el amor inmenso que le podemos tener a nuestros hijos, decimos, ¿sabes qué? Algo estaré haciendo que no está correcto. Porque la palabra bien o mal me parece que denota culpabilidad. Y no se trata de hacer sentir a los padres, hiciste eso mal, mis padres hicieron, no. Estoy haciendo algo incorrecto porque no tenía los recursos, no sabía que había otras maneras, quiero explorar nuevas vías, válvulas de escape incluso, en vez de explotar con mi hijo, regularme yo. ¿Sabes que leí una vez, Erika, una frase que a mí me llamó mucho la atención, que decía, no estamos viendo niños rebeldes o muy malcriados, estamos viendo una generación de padres cansados, que están agotados, porque claro, queremos hacer tantas cosas a la vez, incluyendo la de la maternidad o paternidad, que se nos olvida que tenemos que sentirnos llenos de conocimiento, de amor, de ganas, para poder transmitirle ese mensaje a ellos. Claro, y sobre todo has dicho algo que es súper importante, ¿no? Cuando hablamos de que empezamos por nosotros y empezamos en el trabajo, no es solo trabajo, es también tener presente el autocuidado de esa mamá o de ese papá. Yo leía una frase que decía que si el niño o la niña no se está portando bien es porque no puede. E igualmente, si papá o mamá no lo están haciendo de otra manera es porque no pueden. Entonces las dos partecitas necesitan ayuda. Totalmente. Y muchas veces vamos a necesitar ayuda. Claro que se puede hacer solo, pero va a ser un poquito más difícil. Y para eso hoy en día tenemos mucha más información que antes para prepararnos y sobre todo entender que este tipo de crianza son semillas que tú estás dejando para la vida, ¿no? Yo le digo a los padres, no pensemos solo en que el niño se deje de portar mal hoy, sino que qué habilidades estás desarrollando con tu estilo de crianza. ¿Lo estás preparando para cuando tú no estés? ¿O lo estás preparando simplemente para que tenga un policía todo el tiempo diciéndole qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer?
si te pones a pensar, el tiempo que tenemos para acompañar a nuestros hijos es muy corto en comparación con el resto de su vida. Entonces, cuando están pequeñitos y tal vez hasta que vivan con nosotros, tenemos la posibilidad de hacer semillitas para después que ellos y que nosotros recojan las cosechas de habilidades socioemocionales. Importantísimo eso que acabas de decir, porque con tanta frecuencia nos escuchamos quejándonos. Ay, la maternidad y que estoy muy cansada. No es mucho tiempo. Yo me he encontrado cambiando la queja por la gratitud. Es decir, la niña ha sido un desafío con el tema del orden. Uh-huh. En vez de quejarme, digo, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en el que voy a querer recoger los juguetes del piso porque ya va a estar en la universidad, ya va a ser una mujer, ya voy a estar sola en casa, lo que sea. Voy a levantar ese juguete con una media sonrisa y voy, por supuesto, a continuar tratando de dejar en ella esa semillita del orden. Pero sobre todas las cosas quiero agradecer que yo puedo hacerlo, que tengo una hija que es saludable y que sencillamente va a aprender. Uh-huh. Me encanta porque tú mencionabas, Erika, cómo nos encontramos nosotros. Es verdad que crecimos también en la cultura latinoamericana creyendo que una madre abnegada, con ojeras, que no tenía tiempo para arreglarse, para irse al spa, era una madre completamente entregada y solidaria a su labor. Pero no. Nos dimos cuenta de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El autocuidado, el tener tiempo para mí, para hacer ejercicios, para una buena lectura, para conectar con mis amigas y tener una vida social medianamente activa, va al final de cuentas a tener un impacto directo en la vida de mis hijos, porque yo voy a ser una mujer más feliz. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Yo le decía a los padres en estos días, le decía, si yo pudiera darle algún consejo a mi yo de cuando tuve a mi hija que ya tiene 23 años. Imagínate. Sería cuidarme más, ¿ok? Porque esto es tal cual lo que dicen, la camarita de oxígeno de los aviones, te la pones tú para podérsela poner después a tu hijo. Si uno no tiene esos momentos de autocuidado, la frustración va a incrementar y no vas a poder estar emocionalmente, no vas a poderle brindar esa presencia emocional que finalmente necesitan tus hijos. Tal cual. Es que no se puede ejercer bien un rol que sin lugar a dudas requiere mucha energía, mucho enfoque, mucha tranquilidad si no estamos en un buen lugar nosotros. Entonces, ¿cómo pedirle a un niño que esté en un buen lugar si papá o mamá no se encuentran en ese sitio? Entonces, el trabajo, como bien me acabas de enseñar esa frase, empieza de afuera hacia adentro. Correcto. Y no lo contrario. Es importante porque creo que he notado un patrón de muchas madres, sobre todo, que se sienten culpables ante la mirada de lo que la sociedad pueda decir si me regalo ese tiempo de resguardo, de tranquilidad, de amor, porque al final es un mimo que nos damos para poder reproducirlo ante los demás. Uh-huh. ¿A qué se debe? Porque relacionamos o creemos que el sacrificio está conectado con una buena maternidad o paternidad. Claro, hay muchos patrones culturales que tal vez nos han llevado ahí, y yo creo que hoy en día estamos alzando más la voz para darnos cuenta que específicamente a las mujeres en esta generación hay muchas demandas y estamos tratando de llegar a un balance, ¿no? Porque nosotras mismas también nos hemos exigido muchísimo. Ay, entonces sí. queremos estar en el trabajo, pero también nos da culpa dejar a los hijos, y entonces es entender y procesar el hecho de que, ok, si me cuido, mis hijos van a estar mejor. Si mi hijo ve que yo estoy haciendo algo que amo y que disfruto, no solo va a estar feliz por mí, sino que también le estoy enseñando a que él o ella hagan las cosas que aman y que disfrutan, ¿no? Y que no tiene que ser una cosa o la otra, es encontrar, como muchas cosas en la salud mental, encontrar el balance. Sí, sí. Sin lugar a dudas, el tema del trabajo siempre va a ser polémico en cualquier sociedad, yo creo, ¿no? Porque nos acostumbramos a pensar que siempre la mamá tenía que quedarse especialmente en casa, ¿no? Cocinando y velando por el cuidado de los niños, y que una mujer que sale a trabajar, bueno, ¿quién va a cuidar a esos niños? La empleada. Y empezamos a tener una serie, ¿no?, de paradigmas que no necesariamente están conectados con la realidad. Y lo digo porque soy una mujer que trabaja y desde el día uno dije, yo voy a ser una mamá más feliz si mantengo mi vida profesional activa. Un hijo que tenga con la mamá menos horas que una que no tiene que salir del trabajo, pero la calidad de ese tiempo juntos sea maravilloso, está
en mucha mayor ventaja que si estoy en casa pero estoy amargada porque tuve que renunciar al trabajo que amo y porque estoy todo el día haciendo algo que ni siquiera era mi vocación, como limpiar platos, ropa y velar que ellos estén bien. Eso es un talento también. Claro que sí, y aquí lo importante, digamos, independientemente de la decisión que tome la mamá o el papá, es entender que la presencia emocional es la clave. Porque si yo estoy 24/7 con mi hijo, pero estoy abrumada, pero estoy frustrada porque quisiera estar trabajando, y no me estoy regalando esos espacios, entonces el vínculo que finalmente deseo o anhelo establecer con mi hijo no se va a dar. Y hoy en día sabemos que ese vínculo que el niño establece con mamá o papá es clave para el desarrollo de la salud mental y emocional del niño. Entonces es entender que puede que no estés todo el día, estés trabajando, pero que cuando llegues a ese reencuentro haya presencia emocional con tus hijos en el mundo interno de tu hijo. Y para eso, obviamente, yo necesito pasar tiempo con mi hijo o mi hija para conocerlo y saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y a partir de sus intereses y sus necesidades poder conectar y estar ahí presente emocionalmente, que muchas veces no involucra ni palabras, sino tú estar ahí y decirle, sabes que aquí estoy en las buenas, en las malas y en las regulares, aquí estoy contigo. Una caricia, una mirada, un abrazo, es el lenguaje del amor que no necesariamente está acompañado por las palabras. Muy bien dicho, Erika. Yo sin lugar a duda pues voy a ser siempre partidaria, ¿no?, de que tratemos de enfocarnos en las características que hacen de nuestros hijos que sean únicos. ¿Por qué digo esto? Porque la comparación es la ladrona de la alegría. Si yo quiero comparar a mi adolescente con el adolescente de mi vecina, de mi prima o de alguien que esté en el curso con él en la escuela, pues siempre voy a vivir frustrada. ¿Por qué? Porque van a tener fortalezas que él no tiene, como también van a tener debilidades que mi hijo no tiene, porque de eso se trata la vida, ¿no? Nadie es igual a nadie. Y yo creo que cuando logramos como que bloquearnos como padres y decir, ¿sabes qué? Qué bonita la historia de ese niño que ya recibe medalla en cualquier especialidad o destreza en la que se esté enfocando, pero mi hijo no necesariamente va a seguir ni tiene que seguir el camino de otros. Y está bien también aceptar eso, ¿no? De acuerdo. La aceptación tal vez es una de las claves para la autoestima. Y eso que estás mencionando es tan poderoso, porque te voy a decir algo. Alguien decía, una autora que yo admiro mucho, decía que nadie puede tener una autoestima sana cuando está tratando de ser quien no es. Wow. Esto es súper poderoso. Me encanta. Y esto aplica para los hijos y aplica para uno. Sobre todo con las redes sociales. Sobre todo con las redes sociales. Entonces, cuando tú entiendes de que mi gran poder es mi autenticidad, lo creo, ¿okay? Entonces eso es lo que voy a exponerle a mis hijos y voy a poder aceptar a mis hijos tal cual como es. Una de las cosas, yo tengo 2 hijos hermosísimos. Tengo la bendición de tener 2 hijos, uno de 15, un adolescente y una de 23. Y yo siempre les he dicho, ¿sabes qué? Ten presente que tu poder es ser auténtico, porque siempre va a haber alguien un poco más inteligente que tú, un poco más bonito, un poco más con una simpático, físico diferente, pero qué es lo que tú tienes para ofrecer en el mundo, y eso es tu valor real. Totalmente, su superpoder, ¿no? Es ser único y abrazar esa autenticidad, ¿no? Desde la sinceridad y no la comparación. Es bien interesante porque cuando además el niño se da cuenta de que porque tu amiga o porque tu hermano, y lo comparamos incluso a veces hasta entre ellos, pues decimos, Dios mío, ¿qué he hecho? Ese sentimiento también de culpa de madre o de padre es natural. Y te lo digo porque a mí me pasa con mucha frecuencia. Y yo creo que a veces me pregunto, ok, Mariela, te pasó una vez, pero otra vez vuelves a cometer el mismo error, ¿no? De quizás tratar de traer la situación que me incomoda o que sé que incluso le está haciendo daño a la niña o al niño, pero no lo estoy elaborando desde el conocimiento, ¿no? ¿Por qué nos dejamos llevar tan rápido de las emociones, sabiendo que tenemos que estar regulados, ¿no?, en un buen lugar, y lo disparamos cuando los niños son tan sensibles que tenemos que tener ese filtro?
Mira, hay dos cosas importantes de lo que estás diciendo, muy importantes. Una, la culpa es como que sobre todo las mamás venimos ya con esa carguita. Entonces, yo digo que no es endemoniar a la culpa, sino regular la culpa. Que sabiendo que la tenemos, ahí está, pues la voy a regular. Porque una dosis de culpa te puede servir para buscar ayuda, para informarte, entonces está bien. Pero cuando esa culpa nos abruma, entonces es cuando tenemos que ponerle atención. Y generalmente nosotros reaccionamos de manera automática la mayoría de las veces cuando no nos hemos autocuidado. Okay. Y eso no solo tiene que ver con el tiempo con mis amigas o con el tiempo jugando tenis, sino también cuánto he dormido, estoy comiendo bien, porque la autorregulación física antecede la autorregulación emocional, y esto aplica para los padres y para los niños. Muchas veces los niños están irritados cuando están enfermos, cuando no han dormido bien o no están comiendo bien. Entonces tenemos que saber que cuidamos de nuestro cuerpo físico para cuidar de nuestro cuerpo emocional, y ese autocuidado es el que nos va a ayudar a que no tengamos esas reacciones automáticas. Tienes toda la razón. Vienen del cansancio físico y emocional. Tienes toda la razón, porque coincide tanto que cuando he tenido una tos persistente o cualquier tema que no me esté permitiendo tener un sueño profundo, pues puedo caer en esa irritabilidad mucho más rápido. Conocernos también permite que sepamos manejar, ¿no? Y tener una mejor elaboración del problema en cuestión. Sí, mira, hay dos cositas que te quería decir con respecto a eso. Cuando uno se levanta, por ejemplo, cuando has tenido una mala noche, sí. Y esto sería algo que yo recomiendo para hacer diariamente, hacer como un check-in. ¿Cómo se está sintiendo mi cuerpo? Y yo darle a mi cuerpo lo que necesita. Ok, si de pronto estoy un poquito irritable, entonces hacer un poquito de meditación, hacer un poquito de yoga. Y lo otro es cuando estoy en momento de crisis, micropausas. Esas micropausas son las que dicen, ok, ¿cómo me estoy sintiendo hoy que mi hija se está quejando de que no tiene suficiente tiempo en el iPad? ¿Ok? Ya se empezó a quejar, entonces indaga dentro de ti, se me está acelerando el corazón, me estoy sintiendo como más caliente, la temperatura del cuerpo. Todas esas sensaciones del cuerpo te van a ayudar a hacer micropausas que te permitan no reaccionar y fracturar la relación con tu hijo o tu hija. Estoy que me muero de la risa. Los que nos ven por YouTube se darán cuenta porque yo digo, Angulo como que me leyó. O sea, tengo este tema sobre todo con la niña, ¿no? Del tiempo con el iPad. Y tú dices, ¿cómo me estoy sintiendo? Yo puedo romper una pared porque, claro, me lleno de molestia de que con mis palabras ella no logra entender que hay un tiempo para cada cosa, para las tareas, para descansar, para un poco de televisión. Y es como que me encuentro siempre repitiéndole mucho lo mismo. Entonces, claro, nos ponemos en la posición de ellos y no la de adultos. Uh-huh. Y me puedo encontrar fácilmente diciéndole, ya te dije 1000 veces que lo usaste el tiempo que era. Uh-huh. Y es ahí donde viene la culpa y dice, uy, qué mamá, mira cómo la niña tiene control sobre ti. Porque es cierto, cualquier persona puede ser una niña o un adulto que te logra pues quitar justamente esa tranquilidad. Ya te está dominando, tiene control. Es que los sistemas nerviosos nos conectamos. Los sistemas nerviosos se van conectando. Por eso ahí volvemos a la información de que los padres tenemos que cuidar nosotros, porque finalmente somos nosotros los adultos que estamos dirigiendo, construyendo, ¿no? Exacto, patrones. Entonces, el iPad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología es algo que casi todos los que estamos en esta generación de padres tenemos dificultades, pero hay que prepararnos. Entonces uno se tiene que preguntar es qué tanto ese tiempo del iPad o de la tecnología lo estoy metiendo en la rutina de mi hijo, le estoy anticipando el tiempo en que se va a terminar. Yo una de las cosas que recomiendo mucho es un timer que ellos puedan ver el tiempo que van, porque muchas veces cuando se meten en el iPad se les olvida el tiempo. Totalmente. Se les olvida el tiempo que lleva. Entonces, en la medida en que ellos digan, ok, si yo le voy a dar media hora, le voy a dar una hora, cuando falten 5 minutos voy a ir y le voy a decir, hijo, mira, te faltan 5 minutos. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, yo he visto uno de los errores más grandes de los padres es que pasa la hora y a uno se lo ha olvidado, después se recuerda que ya pasó la hora y viene, ok, ya se terminó y lo apagas sin anticipación. Y eso es como si tú estuvieras viendo una película, una serie de Netflix y alguien llegara y te apagara el televisor. Completamente entendible e identificada. Me vive pasando. Es que creemos además que esa responsabilidad que le damos al niño para que la asuma,
la debe asumir a la perfección. Y entramos los padres que estamos en la categoría de perfeccionistas. Obvio, yo quiero retirarme y quitarme esa etiqueta y la capa de Mujer Maravilla porque nos ha hecho mucho daño. Pero sí, ya te dije y te advertí que a las 4:30 me entregabas el iPad. Son las 4:50 y me acabo de acordar de que hace 20 minutos el iPad nunca llegó, pero yo tenía otras cosas. Correcto. Entonces tienes toda la razón. Hay que buscar esas herramientas como un timer que sirvan de aliados en el camino a llevar a cabo esto. Prepararlos para el éxito, prepararlos para que logren seguir la instrucción, no para juzgarlos porque no lo hicieron. Pero es fácil usarlo. Pueden ser nuestros hijos, los amamos, sabemos que incluso en muchas ocasiones no lo han hecho con esa intención de fastidiarnos o que no lográramos la meta que habíamos concebido antes, pero qué fácil, ¿no? Es dejarnos llevar por la emoción de que no se logró. Y olvidar que esos micropausas que dijiste, me aprendí ya el nombre, van a hacer la diferencia. Un tema importante que con este quizá pudiéramos cerrar, aunque tú vas a estar viniendo muy seguido a este espacio, Con gusto. Es el de las levantadas en la mañana. Mis hijos, por ejemplo, nunca escuchan la alarma. Y yo digo, ¿hasta qué edad tiene uno como padre que ir a la cama a levantarlos? Me imagino que me puedes decir, Mariela, no hay una edad, hay niños que ya desde los 4 años, 5, 6, pues pueden manejar su propio horario. Sin embargo, estamos otros que estamos todavía lidiando con esa situación que nos llena de frustración. Hay dos cosas que te quiero hablar. Una es que muchas veces tiene que ver con los ciclos de cada niño. Hay niños que funcionan más ya en la tardecita, en la nochecita, y otros más en la mañana. Entonces, por eso tú ves la diferencia que oye a la vecina que de pronto dice, no, yo no tengo ningún problema con la levantada. Yo soy una que por la mañana estoy activa y ya después de las 7 de la noche voy bajando, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso sirve de información, no para permitirle al niño, pero ya tú sabes que, ok, mi hijo va a necesitar un poquito más de ayuda en la mañana. Una mamá una vez tenía una dificultad como la que me estás diciendo y yo le dije, mira, hagamos algo. Muchas veces pensamos que la alarma es la única manera de despertar. Tú le has preguntado, por ejemplo, tus hijas, ¿cuántos años tienen? Tienen 15 el niño y 10 la niña. Okay, el niño se levanta bastante bien solo. Ella es Ella. Okay. Entonces tú le puedes decir a la niña algo como, mira, la verdad me siento muy frustrada porque siento que todas las mañanas es esta misma situación y para ti tampoco va a ser lindo que yo te levante y yo ya esté de mal genio. ¿Cómo te gustaría ser despertada? ¿Cómo te gustaría que yo te ayudara a que te despertaras? Una mamá hizo esa pregunta y el hijo le dijo, yo quiero que me despiertes con una canción de rock and roll. Uno no pensaría, porque uno siempre pensaría como que suavecito, ¿no? Claro. Una canción de rock and roll. Y hasta ahí llegó la dificultad de la mamá. La mamá le ponía la canción de rock and roll y ya el niño se paraba sin ninguna dificultad. No empezaban el día rock and rolleando, pero qué chévere. Claro, era lo que a ese niño y a esa familia le hacía falta saber. Le servía. Increíble. Entonces uno muchas veces como que no pone pocas expectativas en los hijos porque piensan, no, está muy chiquitico. Sí. Hay que preguntarle. Si ya tiene 10 años, ella va a estar en la capacidad, mi amor, vamos a hacerlo. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te gustaría? ¿Qué ayudantes? En terapia yo le digo mucho a los niños chiquitos con los que trabajo, les digo, mira alrededor tus ayudantes, como decía Mr. Rogers, decía eso. Mira tus ayudantes. ¿Cuáles son tus ayudantes? Tus ayudantes puede ser la alarma, puede ser la canción de rock and roll o puede ser mamá dándote besitos o un masaje. ¿Cuál quieres que sea tu ayudante? Me encanta, porque es una forma de demostrarles a ellos que tienen una voz y que tienen todo el derecho de hacerla sentir, desde el respeto, del amor y esa convivencia sana, inteligente que tanto soñamos, deseamos y que sí podemos tener, como me dijiste al principio de esta charla, puede ser realidad, no tiene que ser una utopía de la resistencia a la cooperación. Erika Angulo, muchísimas gracias por este tiempo. Yo creo que son muchos los temas que pudiéramos dialogar juntas, como nosotros como padres aprendemos, crecemos y nos damos cuenta de que este camino no tiene por qué estar lleno de frustraciones, de lágrimas y de sentimientos de culpa, sino más bien de aprendizaje y de un aprendizaje realizado desde el amor. Así es, podemos disfrutar la crianza. No siempre es fácil, pero puede ser disfrutable.
Así mismo es, y con conocimiento definitivamente se hace también más fácil. Muchísimas gracias a todos los que disfrutaron de esta conversación en nuestro nuevo episodio. Recuerden compartirlo, hacerle like para que podamos seguir compartiendo contenido de valor con gente que como tú y los seres queridos a la que les mandes este video puedan disfrutar, aprender y crecer juntos. Soy Mariela Encarnación. Hasta una próxima edición de Mariela Encarnación, el podcast. Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes. App Remesas Reserva, ya disponible en Estados Unidos y Europa. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Jumbo, lo máximo.